Gracias por ver este video. Si notas algún error en la narración, tienes sugerencias de mejora, o quieres recomendar novelas para el canal, háznoslo saber en los comentarios. Este video fue producido por Audionovelas Isekai. Si al terminar el video te ha gustado, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias. Capítulo 011. VR Center. Bip, bip. Esta mañana, Hake se despertó rápido. Simplemente pulsó el botón de apagado con un movimiento rápido. Estaba emocionado por su primer día de trabajo en compañía de Shi. Su trabajo era bastante aburrido, pero podía hablar con Shi con la mente o pasar el tiempo formulando algunos deseos. También le permitiría descubrir los límites del brazalete Oracle. Bostezando, fue al baño, ya sabes, para perder el exceso de peso. Cuando se sentó en el trono de hielo, sus nalgas se encontraron con un pelaje negro sedoso en lugar del supuesto asiento del inodoro. Saltó tan alto que casi se golpea contra el techo. Mierda. Maldijo, los pocos restos de su sueño se habían ido por completo. ¿Qué está haciendo este gato tonto? Crunch, no bebas el agua dentro del inodoro. No creo que Crunch haya bebido agua, según mis datos, estaba excretando. Gracias Sherlock, puedo oler eso. Replicó agresivamente. Pero mi pregunta es, ¿por qué diablos está haciendo eso? No le compré una camada ayer, especialmente porque los gatos no hacen esto. Tienes razón. Shi confirmó con el mismo tono apático. ¿Pero qué es lo más conveniente para ti? ¿Tener que limpiar su arena todos los días con el hedor que la acompaña o tener un gato que pueda usar el baño? La respuesta aguda que Hake tenía en mente se le quedó atrapada entre los dientes. De hecho, ¿qué era lo más práctico para él? Con un procrastinador como él, la respuesta era obvia. Si este gato podía usar el baño, ¿por qué debería de tenerlo? Demonios, otras personas con gatos incluso estarían celosos de él. Entonces, ¿qué significaba? Ya fueran los $500 o este gato usando el baño para hacer su vida más fácil, todo siguió un camino. Por lo que dedujo, este gato probablemente tenía miedo de ser rechazado y quería ser amado. Como resultado, uno de sus caminos debería haber estado ajustando su comportamiento para que pareciera mucho más agradable para su nuevo dueño, él. Estos dispositivos de Oracle fueron increíbles. Los domadores profesionales deben estar muy deprimidos en este momento, al ver que algunas piezas de basura extraterrestres hacen un mejor trabajo en el entrenamiento de animales que ellos mismos. Bueno, los domadores también tenían un brazalete Oracle en este momento, así que no todo fue malo. Hake esperó pacientemente afuera a que Crunch terminara su pequeño asunto privado. Sin palabras, escuchó después de un rato el fuerte sonido del inodoro, seguido poco después por un gato negro que salía pavoneándose tranquilamente del baño con un andar arrogante. Salve el oráculo. 20 minutos más tarde estaba bañado y vestido. Esta vez vestía una camiseta negra, pantalones marrones y el mismo par de zapatillas blancas. Decidió disimular su brazalete. De esta manera, nadie podría iniciar contacto con su dispositivo Oracle en contra de su voluntad. No era perfecto, pero lo tranquilizaba. El canal de noticias confirmó lo que ya esperaba. El premio mayor de la lotería del día anterior se había repartido entre más de 100.000 personas. De una recompensa de $5 millones, se había convertido en menos de $50. Mejor que nada, pero insignificante en comparación con la suma original. Los casinos, los establecimientos de apuestas ya estaban casi todos cerrados. El mercado de valores había comenzado a estabilizarse. Los policías hicieron una gran captura, arrestando a decenas de asesinos en serie, violadores y ladrones que habían sembrado el terror durante años pero cuyas sombras ni siquiera se podían ver. Simultáneamente, ocurrieron muchos crímenes. Una cantante famosa había sido atacada por una multitud gigante de fanáticos mientras tenía una cita secreta con su novio. Estaban disfrazados y no deberían haber sido reconocidos, pero todos estos fanáticos los estaban esperando en su supuesto lugar de reunión secreto. Al final, el ejército de fans duros la había empujado tanto que ahora fueron tratados por un psicólogo especializado en trastorno de estrés postraumático. La cantante incluso canceló su próxima gira, y en adelante se puso a temblar con solo escuchar las palabras multitud y fans. Comparativamente, un estudiante universitario al azar logró conseguir una cita con un ídolo de su banda de chicos favorita. Otro criminal en fuga que ya había sido encerrado por sus perseguidores había desaparecido milagrosamente después de una persecución automovilística a alta velocidad que parecía sacada de un videojuego. Algunos animales escaparon de zoológicos o circos o tuvieron un comportamiento inusual como Crunch. También debe mencionarse que una ola de suicidios también azotó la mayoría de las ciudades de la Tierra.
Nuevas sectas también surgían de la nada, multiplicándose como cucarachas. Bueno, nada de qué preocuparse. Seguía tan asocial como siempre, odiando su trabajo, pero al menos tenía su brazalete Oracle para enfrentar las pruebas que se avecinaban. Esta vez, Jake dejó al gato negro en casa. Cauteloso, incluso se llevó su llave de repuesto. Tenía miedo de que Crunch de repente deseara respirar un poco de aire fresco y seguir un camino que le mostraría cómo abrir una puerta cerrada. Improbable, claro, pero oye, más vale prevenir que curar. Una vez fuera de su edificio, hizo un gesto con la mano al primer taxi que vio. Afortunadamente para él, este estaba vacío. El taxista era un hombre moribundo de mediana edad con bigote y cabello gris aceitoso. El hombre no hablaba, posiblemente le faltaba sueño. Fue bastante razonable con todos los acontecimientos imprevistos de ayer. Las calles volvieron a estar animadas, pero todavía no estaban tan llenas como antes. Algunas personas lidiaron con los regalos extraterrestres más fácilmente que otras. Durante el viaje, escudriñó a los transeúntes por la ventana, tratando de averiguar cuáles movían a lo largo de su Shadow Guide. Fue más difícil de lo esperado. Algunas personas efectivamente tenían una mirada vacía, pero también podían simplemente estar perdidas en sus pensamientos. También estaban los que se detenían bruscamente en medio de un movimiento. Estos eran obvios para distinguir. Todos los demás en el medio no estaban siguiendo un camino o eran mucho más sutiles de lo que podían manejar sus habilidades de observación. 20 minutos después, Jake salió del vehículo después de haber pagado su cuenta. Los taxis eran asequibles para la mayoría de las personas en el siglo XXII, ya que funcionaban con electricidad y en su mayoría eran autónomos. Debería ser vergonzoso cobrar excesivamente a los clientes de los taxis cuando los autos estaban en piloto automático. Frente a él, había un gigantesco centro comercial. Una vez dentro, en el segundo piso, se podía ver un logotipo con VRGF escrito en el lado izquierdo del ascensor. La pared exterior estaba pintada de negro, aunque resaltada por algunas luces rojas similares a láseres que se arrastraban sobre la pared. Un proyector de techo de alta tecnología estaba jugando un juego cinematográfico completamente reconstituido con hologramas. Entró en su lugar de trabajo. Nadie. A él no le disgustaba esto. Cuanta menos gente mejor. Sin embargo, la rejilla ya había sido desbloqueada y levantada, por lo que lamentablemente no estaba solo. A la derecha, la tienda oficial de VR. Vendía todo lo relacionado con la tecnología de realidad virtual, desde cascos VR, trajes VR, videojuegos y cintas de correr multidireccionales hasta membresías que permitían usar libremente las salas de juegos VR. Naturalmente, nada de esto era barato. A la izquierda el acceso a las salas de juegos. Había 30 de ellos. 20 de ellos eran salas de estándares acreditadas para competiciones oficiales. Eran salas de 5 metros de largo por 5 de ancho con cintas de correr gigantes, equipos colgantes y un juego de cámaras. Las otras salas eran mucho más amplias y podían usarse para hacer ejercicio en entornos de realidad virtual o reservarse para eventos grupales organizados. El más grande nunca se usó y era, de hecho, la sala de profesores donde podían relajarse con una taza de café, almorzar juntos o jugar videojuegos de realidad virtual. El trabajo de ingeniero de realidad virtual que Jake consiguió hace unos meses no tenía mucho que ver con la ingeniería real. Estaba holgazaneando en la recepción de la tienda de VR, saludando de vez en cuando a un nuevo cliente que necesitaba un consejo sobre el nuevo juguete costoso que se suponía que compraría. También tuvo que cuidar los materiales y herramientas de realidad virtual de las salas de juegos o ayudar a los novatos a familiarizarse con los equipos de realidad virtual. El cómodo trabajo de sus sueños, pero jodidamente aburrido. Justo cuando estaba a punto de prepararse un poco de té, escuchó un ruido proveniente del vestuario de personal. Unos minutos más tarde, un hombre enclenque salió del vestuario. Este chico era la viva imagen de Harry Potter, pero con el pelo rojo y rizado. Eso sí, una versión borrador. Era pequeño, de 1,65 m, carecía de sol como muchos trabajadores en los centros de RV. Incluso tenía una cicatriz en medio de la frente, pero en lugar de un rayo, parecía una constelación nacida de los cráteres remanentes de un acné muy virulento. Repugnante. Mencionamos que la franquicia de Harry Potter todavía se estaba fortaleciendo en el siglo XXII. La semana pasada se había estrenado la película El abuelo Potter y la casa de retiro mágica. Ya es la película más rentable del año. Nunca dejes que una buena licencia para ganar dinero se desperdicie. Oh, mierda, sintió algo de vómito en la boca. Se obligó a tragarlo. En definitiva, su colega era el típico nerd, sedentario, de pocos amigos, pero con una vocación muy fuerte de ser feliz. Uno de los pocos Jake podría calificar como amigo.
Tenía un extraño acento extranjero del este de Europa y era 2 años mayor que él. Y sí, también se llamaba Harry. Harry Stilinski. Capítulo 012. First Mission. Hola Jake. Harry saludó con una expresión de alivio. Pensé que no vendrías. Ayer, solo éramos Camille y yo. Camille porque es la gerente y yo porque necesito el dinero. Al final todo fue en vano. No hemos visto ningún cliente. Parecía que estaba a punto de llorar, así que Jake se abstuvo de ignorarlo como todas las mañanas. Sí, eran amigos. Harry disfrutó el sonido de su voz y Jake no se molestó lo suficiente como para interrumpirlo. Una situación de ganar-ganar. Hola, Harry. ¿Quieres decir que estabas solo cagándote, verdad? Jake se rió entre dientes. A pesar de no hablar mucho, entendía muy bien a su compañero de trabajo. Una auténtica charlatana, pero con un profundo complejo de inferioridad. Harry no era muy valiente ni el cuchillo más afilado del cajón. Una vez lo había sorprendido chillando como una doncella presa del pánico más de una vez debido a que una simple avispa se posó en su hombro. También estaba el accidente de la araña donde Paul Baker, el trozo de este centro de realidad virtual, le había hecho una broma con una tarántula falsa. O tal vez solo le tenían miedo a los insectos. No lo menciones. Gritó, acariciando su corazón traumatizado. Fue el peor día de mi vida. Una nave espacial alienígena, un jodido dron persiguiéndome sin parar como si le debiera algo. Y cuando este brazalete Oracle se activó, la jodida IA que me dieron era un maldito viejo obsceno. Inmediatamente traté de cambiar mi configuración, pero la IA me dijo que era la elección perfecta de acuerdo con sus datos. Diablos. Jake estaba con gran dificultad para contenerse de estallar en carcajadas. Solo podía agradecer su buena suerte por haber sido bendecido con alguien como Shi. Todavía no sabía qué apariencia tendría, pero al menos no sería un viejo de mierda. ¿Satisfecho ahora? Todavía puedo enviar una solicitud al supervisor para solicitar un reemplazo, si así lo desea. Shi intervino cortésmente. Estoy bien y él rápidamente rechazó su oferta. No tenía ninguna aspiración de formar una banda maldita con Harry. ¿Con quién estás hablando? ¿Tu IA de Oracle? Preguntó Harry con entusiasmo. ¿Cómo es su voz? ¿Hombre, mujer? Darth Vader. Una mujer. ¿Es posible elegir una voz manipulada como esta? Puedes. Mia se divirtió con sus parámetros de voz durante horas antes de establecerse para una voz aduladora y nauseabunda. Harry le dijo con una cara hastiada. Su IA parecía ser un producto defectuoso en comparación con Shi. Y sí, estoy hablando de ti, abuelo. ¿Qué clase de suerte de mierda necesito tener para conseguir un viejo loco como tú? Harry gritó de repente con los ojos desenfocados. Bien, pensé que me estaba insultando sin razón, su IA de Oracle claramente lo estaba arruinando. Sin embargo, le creyó a Shi cuando dijo que las IA no se eligieron al azar. Este chico nerd ciertamente necesitaba un viejo bastardo que le enseñara cómo hacer crecer un par. De repente, escucharon ruidos de pisadas acercándose a ellos. Podían reconocer estos tacones de aguja a 50 metros de distancia. Pertenecían a Camille Ellis, su superiora y directora de este centro VRGR. Cuando entró en la sala de profesores, su sonrisa los dejó sin aliento. Hola, muchachos. Oh, Jake vino también. Esperemos que Tiru y Paul también estén presentes. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos sin personal hoy con las rondas clasificatorias. ¿Qué? ¿Por qué solo estoy aprendiendo esto esta mañana? Jake estalló con una mirada indignada que lloraba lo traicionado que se sentía. Tal vez, porque nunca te importó nada que sucediera en este centro, Jake. Ella replicó con una sonrisa que no era realmente una. Bueno, ella no estaba equivocada. Jake prefirió guardar silencio sobre esto. De todos modos, era difícil seguir enojada con Camille. Independientemente de sus esfuerzos, no pudo mirarla a los ojos por mucho tiempo. Introvertida e incómoda con chicas excesivamente guapas como siempre. Y hermosa era ella. Camille Ellis era una hermosa rubia unos años mayor que ellos, pero menor de 30. Ella medía 6 pies de altura con sus tacones altos. Ella también tenía un cuerpo curvilíneo, mantenido en forma gracias a largas horas de entrenamiento cardiovascular. Completando este retrato, su piel estaba bronceada todo el año, revelando lo superficial que era. Con su traje profesional y anteojos de montura negra, era la típica mujer alfa, perfectamente hecha para dar órdenes alrededor de un grupo de nerds. A excepción de Jake, que tenía instintos de procrastinador casi incontenibles, todos los demás empleados masculinos estaban a su entera disposición. Jake consiguió el trabajo hace solo unos meses. Por tanto, no sabía nada de lo que suponían estas eliminatorias.
Pero, de alguna manera, se dio cuenta de que no sería pan comido. Sin embargo, todavía tenía esperanzas. Mucha gente todavía estaba afectada por todo este asunto alienígena, así que con un poco de suerte, la mayoría de los competidores no vendrían. De todos modos, su centro de realidad virtual no tenía suficientes habitaciones para albergar la competencia principal. Las rondas clasificatorias ocurrieron en todas las salas de juegos de realidad virtual de todo el mundo. Se usaban para separar el trigo de la paja. Las competencias de VRGF eran los nuevos Juegos Olímpicos y básicamente era posible competir en cualquier cosa. Atletismo, artes marciales, tenis, esgrima, etc. Naturalmente, los juegos FPS, RPG y estratégicos seguían siendo los más populares. Algunos de estos famosos juegos de realidad virtual incluso se utilizaron con fines didácticos. Bomberos, militares, pilotos, fuerzas especiales. Muchos de ellos eran exjugadores profesionales de realidad virtual que habían ganado prestigiosas competiciones o torneos. Por supuesto, fue bajo la premisa de que no hiciste trampa. Al final, Tiru y Paul no fueron a trabajar. Para Harry y Jake fue una buena y una mala noticia al mismo tiempo. Su ausencia demostró que incluso los trabajos fáciles como el suyo ya eran demasiado para la gente común. Lógicamente, los competidores serios deberían tener tasas de abandono mucho más altas en comparación con ellos, ya que se negarían a competir con su mentalidad real. Si suficientes competidores pidieran informar sobre las rondas de clasificación, tendrían al menos una semana fácil. La mala noticia era que si se equivocaban y se mantenía la competencia, les faltarían dos manos amigas. Camille tiene su propia oficina para trabajar, por lo que rara vez hablaban con ella durante el día, excepto cuando estaban tomando breves descansos o almorzando. Jake y Harry se ocuparon de poner en orden todas las salas de realidad virtual, reabastecer la tienda de realidad virtual y hacer un poco de mantenimiento para los pocos equipos de realidad virtual que habían estado defectuosos últimamente. A las 9 a.m., Camille salió de su oficina y les anunció que la competencia se había cancelado hasta nuevo aviso. ¡Hurra! Ya podían relajarse. Intercambiaron bromas en la sala de profesores alrededor de una taza de café, sin esperar ningún cliente. Fue una mañana aburrida. Camille tenía ese aire de jefa que hacía imposible que hablaran con ella normalmente. Sus chistes verdes se los tragaban y no se atrevían a hablar de temas que solo los nerds tenían el secreto. Shi tampoco dijo una palabra. El coaching le propuso muchas veces algunos desafíos aleatorios que su sistema había juzgado como grandes oportunidades pero que en realidad eran solo formas de torturarlo. Podría ser algo así como corre 10 kilómetros, haz 100 flexiones, 100 dominadas, 100 sentadillas y 100 abdominales, pero también había algunas peticiones mucho más aterradoras. Por ejemplo, cuando Camille estaba tomando café con ellos, Coaching le propuso mantener contacto visual con ella durante al menos 20 segundos. ¿Te imaginas lo espeluznante que le parecería si realmente hiciera eso? Lo gracioso fue que se obtuvieron verdaderos beneficios de esta prueba. Recompensas. Autoconfianza. Más 2%, habilidad de comunicación. Más 1%, ansiedad social. Menos 10%, nivel de autoridad. Más 1%, sube de rango al 100%, Camille te verá bajo una nueva luz. Esta tentadora recompensa solo se podía obtener si Camille ponía fin primero a su contacto visual. Su mirada también tenía que ser confiada pero no contundente, de lo contrario, pasaría por un nerd tímido profundamente enamorado de ella o, en el peor de los casos, por un pervertido repugnante. Si fallaba, estaba condenado a sentir una profunda vergüenza que probablemente lo dejaría avergonzado durante días. ¿Tuvo éxito? No, fracasó miserablemente. Rompió el contacto visual después de 1,3 segundos. No podía verla, pero tenía la sensación de que Shi se palmeaba la cara observándolo. Podía sentir el significado del castigo. Autoconfianza. Menos 2%. Era inquietante cómo el oráculo podía cuantificar estas emociones y estados mentales, pero sin duda era exacto. Si seguía las sugerencias del entrenador, probablemente podría resolver su problema de ansiedad social en unos pocos días. Después de todo, la mayoría de las fobias podrían resolverse fácilmente así. Sintiéndose avergonzado, se excusó justificando que la tienda de realidad virtual necesitaba a alguien que la vigilara. Se imaginó durmiendo una siesta para olvidar, tumbado con los pies sobre el mostrador de recepción. Sin embargo, el tono de llamada exterior anunciando nuevos clientes sonó ni siquiera 10 minutos después de que comenzó a relajarse. Al mismo tiempo, el entrenador le dio su primera misión real. Una misión, que hizo que sus ojos se salieran de su cabeza cuando la vio. Misión. Cuida a este cliente como si fuera tu alma gemela. Capítulo 013. Expectations en Reality.
Su primera reacción al ver el contenido de esta misión fue preguntarle a Shi si la habilidad de entrenador podía bromear. Por supuesto, la respuesta fue negativa. Las misiones de coaching siempre fueron consideradas como grandes oportunidades por el oráculo. Sería un error lamentable ignorarlos a largo plazo. Mantener el contacto visual o hacer flexiones eran más desafíos diarios que misiones reales. Fueron beneficiosos para él, pero simplemente estaban tratando de sacarlo de su zona de confort, animándolo a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Según Shi, las misiones con un objetivo definido eran diferentes. Se referían a su futuro. La predicción no podía decirle hasta qué punto serían relevantes en los próximos años, pero definitivamente no podían descartarse. Una regla principal del oráculo era que el propósito de su existencia era servir a los intereses y ambiciones de su dueño. Podría tener otras agendas secretas, pero esta regla no se podía romper. Entonces, ¿qué significaba todo esto? ¿Era la persona que entraría en su verdadera alma gemela o era alguien tan importante para él que seguramente debería ser tratado como tal? Independientemente de la verdad, no podía fallar en esta misión. Sin embargo, Hake tenía mariposas en el estómago en este momento. Si fuera su alma gemela, solo podía asumir que ella sería súper sexy. No podía describir con certeza a la chica ideal de sus sueños, pero debería ser un 10 sobre 10. No importaba si tenía la piel blanca, negra o azul, tenía que ser linda, con hermoso cabello largo, pechos grandes y un bonito trasero. Debería tener un cuerpo delgado y atlético, pero aún así lucir femenina. Por supuesto, ella también tendría una piel perfectamente suave. Si ella también pudiera ser inteligente pero no demasiado, obediente pero con el temperamento justo, y por fin compartir las mismas aficiones que él, maldición, era tan contradictorio solo imaginarlo. ¿Podría existir realmente una chica así? Los hombres fantaseaban con esas mujeres porque no podían existir. Ni siquiera sería bueno que existiera una persona así. Ella estaría destinada a ser jugada por el afortunado hombre que conquistaría su corazón. Fuerte e inteligente, pero sumisa, amorosa pero no celosa, devota pero no posesiva. Una vida absurda, cuyas ambiciones y sueños habrían sido sacrificados en nombre del amor. En consecuencia, su alma gemela, si existiera, definitivamente no era una mujer con la que se pudiera fantasear. En cuanto a Ri y Suya aparentemente defectuosa, su alma gemela probablemente sería muy diferente a la de sus expectativas. La verdadera pregunta era hasta qué punto. De hecho, sus instintos eran agudos por una vez. Su alma gemela no se parecía en nada al hermoso bebé que estaba esperando. Cuando el nuevo cliente entró en el pasillo del centro de RV, o más bien rodó, Hake casi se asusta. Sí, era una joven de 20 y tantos años. Pero, maldita sea. Era tan fea. Si no fuera por el recordatorio de la misión, probablemente habría fallado desde el principio. Él no era del tipo de ser malo o irrespetuoso basado en la apariencia, pero había algo repulsivo en esta chica. En cualquier otra situación, habría atendido a este cliente con su mirada más apática, quizás con una leve sonrisa. Habría sido un alivio para los dos. Él no tenía que fingir su actitud y ella no se habría sentido juzgada. Así era como la gente discapacitada quería ser tratada la mayor parte del tiempo. Querían que su discapacidad fuera aceptada y vista como algo normal, pero al mismo tiempo, rara vez se reirían si intentabas bromear abiertamente al respecto. Muy pocos de ellos serían capaces de burlarse de sí mismos. La razón era que su mayor complejo, sus sueños más profundos, muchas veces estarían relacionados con su minusvalía. No era raro escuchar a personas paralizadas soñando con caminar, correr o andar en bicicleta. Una persona sin brazos sería un gran fanático del baloncesto, un mudo soñaría con convertirse en una cantante superestrella. Era la definición misma de un ser humano codiciar lo que no se podía obtener. Esta joven estaba acostada en una silla de ruedas. Sus piernas parecían muslos de pollo sin pelo. No eran solo algunos muñones, sino más bien como si las piernas hubieran dejado de crecer a mitad de camino. Si hubieras visto lo feo que podía ser un pollito al nacer, probablemente te identificarías. Sufría de escoliosis grave, lo que hacía que su columna vertebral se torciera extrañamente hacia la izquierda. Si fuera el único detalle asimétrico habría estado bien, pero esta vez estaba plana como una tabla de cortar y su nariz torcida hacia la derecha. Su piel no era suave en absoluto. Parecía ser insensible, áspero como un cuero de vaca mal hecho. Obviamente era más joven que él, pero su piel ya mostraba signos tempranos de arrugas. Su cabello largo y ondulado era blanco como la nieve. Aunque, no la hermosa nieve invernal que imaginaste, sino la que después de que alguien orinó sobre ella. Era duro como la paja pero delgado como el cabello de una vieja bruja. Maldita sea, ella era realmente fea.
Si hubiera algo realmente único que pudiera redimir esta sombría descripción, serían sus ojos. Tenía ojos de diferentes colores. El ojo izquierdo era de un azul marino profundo mientras que el derecho era de color amatista. Era solo un detalle, pero Jake nunca había visto esos ojos. Fue suficiente para llamar su atención. A pesar de su terrible apariencia, sus ojos estaban llenos de espíritu. A ella no parecía importarle cómo la escrutaba, como si hubiera estado acostumbrada a las reacciones que su físico podía desencadenar. Movió con determinación su silla de ruedas a su escritorio de recepción. Al recordar la misión y la advertencia de Shi, Jake se controló y actuó como si fuera su primo el que estaba frente a él. Afortunadamente, no fue tan difícil. Como introvertido, hubiera sido imposible actuar con normalidad ante una top model, pero con una mujer así fue sin esfuerzo. Hola jovencita, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Preguntó con una sonrisa amistosa. La mujer discapacitada se detuvo un instante ligeramente desconcertada. Había algo mal con esta actitud de recepcionista. No se parecía a nada a lo que estuviera acostumbrada. ¿Dónde estaba la mirada condescendiente llena de desdén o piedad? Era casi como si no le importara. Casi. Debía su aspecto maldito a la falsa Tercera Guerra Mundial. Sus padres vivían en las afueras de Londres cuando la ciudad fue bombardeada. Ni siquiera a 15 kilómetros de la capital. Habían visto la extraña luz multicolor, escuchado los gritos asustados que reverberaban desde lejos. La pareja no evacuó inmediatamente. Como muchas personas ignorantes, solo esperaron, quedándose cómodos en casa. Luego vieron como un bombardero militar volaba sobre ellos para lanzar finalmente la bomba nuclear que destruiría su futuro. La pareja no estaba en la zona de impacto, por lo que sobrevivieron bien. Sin embargo, como las comunicaciones estuvieron cortadas por un tiempo, esperaron nuevamente las instrucciones oficiales de las autoridades. Esta espera les costó la vida. La nube nuclear llegó mucho más allá del suburbio de Londres. Debido a que Londres tenía un clima lluvioso, la lluvia radiactiva no los perdonó. Llovieron cubos de agua radiactiva durante días y nadie pudo escapar ileso. Cuando dejó de llover, el polvo nuclear lo había infiltrado todo. Cuando comenzó oficialmente el invierno nuclear y sus padres finalmente fueron evacuados, ya era demasiado tarde. Su padre, que había estado expuesto a la lluvia, murió unas semanas después de una necrosis corporal global, mientras que su madre, menos expuesta, sobrevivió unos meses. En este momento, ella ya estaba embarazada. Vivió los últimos meses de su vida en un hospital bajo atención médica permanente. Una cesárea dio a luz prematuramente a su hija. Después de la muerte de su madre, la enviaron a vivir a la casa de su tía. En este punto, las propiedades teratogénicas de las radiaciones ya habían causado daños irreversibles. Ciertamente no fue la única pobre huérfana nacida así, pero no muchos de ellos sobrevivieron con tantas complicaciones. No se podía ver por su apariencia exterior, pero también tenía una enfermedad cardíaca congénita. Su corazón estaba deformado, no lo suficientemente fuerte para bombear sangre de manera eficiente. Debía llevar medias de soporte debajo de la ropa para evitar edemas y se cansaba con facilidad. También tenía un sistema inmunológico muy débil que la hacía enfermar fácilmente. Su vida era un infierno, pero aún quería encontrar la felicidad. Sin embargo, Jake no se equivocó al pensar que ella deseaba lo que no podía tener. En el siglo XXII, no fue difícil volver a crecer algunas extremidades imprimiendo en 3D sus nuevas piernas. La escoliosis también podría tratarse. Incluso su corazón defectuoso podría ser reemplazado. Sin embargo, todo esto fue bajo el supuesto de que podría pagarlo. Ese tipo de tecnología avanzada definitivamente no se desperdiciaría en un lisiado como ella. Sobre todo, su cuerpo estaba muy débil. No estaba seguro si ella podría soportar tal cirugía. ¿Está bien, señorita?, preguntó Jake con voz preocupada, sacándola de sus pensamientos. Estoy bien. Ella respondió con una voz casi inaudible. Su voz era sorprendentemente meliflua y no tenía nada de la aspereza que presumía su apariencia. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte? Estoy aquí para las rondas de clasificación. Ella respondió con sinceridad. Oh, ¿no has visto el anuncio en internet? La competencia VRGF se canceló debido al impacto de los dispositivos Oracles. Demasiados competidores pidieron un aplazamiento. De repente hizo una mueca como si estuviera a punto de disolverse en lágrimas. Esta competencia de realidad virtual le parecía muy importante. No se preocupe, probablemente solo se retrasó unos días. El tiempo para que la gente se adapte. Para ser sincero, usted es nuestro primer cliente del día. Él le explicó pacientemente la situación. Finalmente se calmó. No fue fácil para ella venir aquí sola con su silla de ruedas.
¿Puedo usar una sala de realidad virtual entonces? Todos deberían estar libres en este momento. Preguntó con su esperanza renovada. De hecho, lo son. Solo necesito un nombre para el registro. Jake confirmó. Ruby. Rubiale. Capítulo 014. The Customary Skin. ¿Rubiale? Si existía un dios en alguna parte, realmente tenía un humor negro. ¿Sano? Ella estaba discapacitada. ¿Un rubí? ¿A quién estaban tratando de engañar? Quizás su madre también tenía un buen sentido del humor. O simplemente quería lo mejor para su hija, sabiendo perfectamente que no la vería crecer. Jake podía ser bastante duro con sus pensamientos, pero no era estúpido. Tales mutaciones solo podrían ser causadas por una radiación excesiva. Si su madre todavía estuviera viva en este momento sería un milagro considerando el estado de su hija. Muy bien, Ruby. Es un nombre hermoso. Puedes elegir, ya que todas las habitaciones están disponibles en este momento. No creo que veamos a ningún otro cliente hoy. Dijo, tratando de ser cortés pero cordial. Entonces, ¿puedo tener una sala de inmersión completa? Preguntó ella, un poco mareada por la emoción. Sí, puedes. Tenemos 3 salas como esta. Si puedo preguntar, ¿por qué necesitarías una sala así? Incluso las personas que las usan a menudo apagan los efectos especiales de la sala para evitar distraerse cuando están jugando. ¿Estuvieron aquí para las rondas de clasificación? Preguntó Jake, un poco curioso. Ruby lo miró como si no estuviera segura de si hablaba en serio o no. ¿Trabajas en un centro VRGF y nunca has jugado juegos de realidad virtual con todos los simuladores de entorno activados? Ella estaba realmente dudosa ahora. ¿Había realmente alguien jugando juegos de realidad virtual tan mal? Dejé de jugar juegos de realidad virtual, sin hacer trampa, hace mucho tiempo. ¿Cómo podría disfrutar jugando un juego que necesita que corra durante horas para, al final, perder contra unos tramposos sentados en un sofá de manera relajada? ¿Dónde está la diversión en esto? Ahora, Ruby realmente lo estaba mirando como si realmente fuera un idiota. ¿Quieres decir que nunca has intentado jugar un juego de realidad virtual solo para relajarte o experimentar algo nuevo? Jake estaba perplejo. ¿Por qué iba a perder el tiempo así? Por muy real que pudiera parecer la realidad virtual, no lo era. Sin embargo, a millones de personas les encantaban los juegos de simulación. Estaba más allá de él. No lo creo. Respondió con sinceridad. Deberías. No tienes idea de lo que te estás perdiendo. Sus ojos ahora mostraban algo de lástima, como si fuera un niño abandonado que se había perdido. Bueno, no hay ningún cliente aparte de ti, así que también podría seguir tu consejo y probar uno esta tarde. ¿Por qué no ahora? Puedo mostrarte mi juego de simulación favorito. Definitivamente te divertirás. Necesito ayuda de todos modos para equipar el equipo de realidad virtual y unirme correctamente. Ella le propuso matrimonio. Jake pensó en su sugerencia durante unos segundos. No quería experimentar nada en este momento. Originalmente planeaba tomar una siesta antes de su llegada. Pero si se negaba, definitivamente fracasaría en la misión como la guía de la sombra quería que aceptara. Lo que sea, también podría seguir el camino hasta el final. A pesar de su fealdad, era fácil de tratar y fácil de hablar. Al menos, no sintió ninguna mala intención. Está bien. Lo intentaré, pero eso es solo para hacerte feliz, ya que estoy bastante seguro de que mi opinión sobre esto no cambiará. Todavía expresó una reserva. Después de esto, Jake cortésmente le propuso empujar su silla de ruedas a una de las salas de RV y ella aceptó de buena gana, visiblemente acostumbrada a que la ayudaran durante sus visitas anteriores al centro de RV. Si no es demasiado personal, ¿siempre vienes solo? Estoy seguro de que nunca te he visto aquí antes. Preguntó, tratando de entablar conversación. Es mi primera vez en este centro. Mi tía está aquí en New Paris por un viaje de negocios, así que vine con ella. Como está ocupada, tomé un taxi solo. Ella explicó. Ya veo. Es por eso que tienes ese acento británico. Después del establecimiento del gobierno de la Tierra, la mayoría de los franceses aprendieron a hablar inglés, usando cada vez menos el francés, pero nuestro acento aún es bastante fácil de distinguir. Sí, la mayoría de los idiomas están desapareciendo rápidamente con el nuevo gobierno de la Tierra. Es sorprendente que ningún país luche por su identidad cultural. Habría sido impensable hace unas décadas. Ahora el inglés, el chino y el ruso se han convertido en los idiomas dominantes mientras gobiernan. La Tierra por turnos. Bueno, estos idiomas aún no han desaparecido. Las personas mayores no se adaptan tan fácilmente y muchas familias usan su idioma nativo en casa.
Jaque le aseguró que no sería tan rápido que la Tierra se uniera bajo una sola lengua. Jaque abrió para ella la sala de realidad virtual que había elegido y dejó que dejara su chaqueta en uno de los asientos de descanso de la sala. A pesar de la ola de calor del verano, Ruby tenía el cuerpo frío, incapaz de calentarse. Ahora necesito que me ayudes a equipar el equipo de realidad virtual. Ella le recordó con una voz tímida. Oh, está bien, es solo la primera vez que tengo que ayudar a alguien a equipar esto, así que no estoy seguro de cómo debo proceder. Admitió un poco avergonzado. No te preocupes. Es bastante simple. Ella prometió con un tono confiado. Solo pásame el traje de realidad virtual y déjame cambiarme. Oh, así, tengo que salir, por supuesto, y Jaque esperó pacientemente fuera de la sala de realidad virtual a que su cliente terminara de cambiarse. Cuando ella lo llamó, él volvió a entrar. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Preguntó por el siguiente paso. Simplemente lleve mi silla de ruedas a la caminadora debajo de las correas que cuelgan del techo de la cápsula de realidad virtual. Jaque obedeció, empujándola a la posición correcta. Bien, ahora necesito que coloques las correas en mi traje de realidad virtual. Una vez que lo hayas hecho, ajusta la longitud de las correas para que no quede demasiado cerca del suelo. Puedo hacerlo yo mismo si me llevas unos minutos. Segundos. Sugirió, su cara poniéndose roja. Jaque la tomó torpemente en sus brazos, estilo princesa. Ruby era muy ligera y huesuda de acuerdo con la respuesta de sus dedos donde tocaron su cuerpo. A pesar de lo fea y discapacitada que era, no pudo evitar pensar en lo bien que olía. Era un olor muy diferente al mortal que esperaba. Si tuviera un mal sentido para mencionar, ese sería su sentido del olfato. De hecho, el estado de Oracle fue formal al respecto. Su estadística de percepción era de 10 puntos como cualquier hombre sano, pero cuando miró sus subatributos, descubrió que su sentido del olfato solo tenía 7 puntos. Sin embargo, su vista y oído estaban por encima del promedio. Volviendo al tema, ella olía bien, pero no pudo describir esta fragancia y menos ponerle un nombre. No reconocería el aroma de las rosas ni aunque lo oliera, y mucho menos un perfume complejo como este. Todo lo que pudo decir fue que le recordaba en cierto modo la fragancia de las bayas rojas. Ruby rápidamente ajustó la longitud de las correas, luego hizo un doble nudo, mostrando cuán experimentada era. Puedes soltarme ahora. Debería aguantar bien. Jaque liberó su cuerpo. Ahora estaba colgando en el aire gracias a las correas. Dijiste que estabas aquí para las rondas de clasificación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se suponía que ibas a competir sin piernas? Jaque se dio cuenta después de hacer que su pregunta era demasiado personal, pero no se había preocupado por nada. A Ruby no parecía importarle en absoluto. Solo juego clases de mago que pueden volar. Las personas discapacitadas pueden completar un formulario cuando juegan juegos de realidad virtual para explicar la naturaleza de su discapacidad. La mayoría de los juegos ajustan la jugabilidad de esta manera según sus discapacidades. ¿Qué tiene sentido? Él asintió con una expresión de comprensión. Entonces, ¿qué juego de simulación se supone que debo probar contigo? Preguntó de nuevo. Eso es una sorpresa. Ponte un traje de realidad virtual y luego átate exactamente como lo hice yo. Ponte un casco de realidad virtual y luego te invitaré al juego. Ella explicó. Cuando se trataba de los juegos que amaba, Ruby era bastante segura y decisiva. Ligeramente expectante ahora, Jaque se apresuró a entrar en otra sala de simulación. La principal diferencia con las salas de realidad virtual normales era que podían simular lluvia, viento, arena, etc. Para esto, la cinta de correr multidireccional, las paredes y el techo de la cápsula debían construirse de manera diferente. Debían ser porosos para facilitar el paso de aire, agua o cualquier otra materia mejorando la inmersión. Una vez completamente equipado y atado, encendió el casco VR. Ingresó con su nombre real. Incluso, si Ruby no lo sabía, él era la única otra persona en línea en el centro. Después de un tiempo, recibió la invitación de Ruby. Invitación aceptada. Capítulo 015. Abin Fan. De repente, el paisaje a su alrededor cambió. Todavía podía sentir cómo estaba suspendido del techo, pero ahora estaba en un avión de tamaño pequeño, con una mujer de 22 años parada frente a él. Solo había espacio para unas pocas personas, el mobiliario era minimalista. Se podía escuchar un fuerte latido del motor del avión y la hélice giratoria de alta velocidad. Era el típico avión turístico privado que transportaba a los buscadores de emociones que deseaban saltar en paracaídas. Jaque se inspeccionó cuidadosamente. Llevaba un paracaídas. Ruby también tenía uno en la espalda. Ahora entendía qué juego de simulación quería que jugara. Sin embargo, la compostura de Jaque no cambió. Todavía era totalmente impermeable a la situación.
¿Paracaidismo? ¿Así que lo que fue real? ¿Podría morir? ¿Se estaba cayendo? Al final, solo colgaba a 1 metro del suelo. Pero se tragó sus comentarios cortantes por sí mismo cuando vio sus ojos confiados. Estaba convencida de que él cambiaría de opinión. Por el bienestar de su primera misión, perseveró con esta farsa. Ruby tenía piernas en el juego y su apariencia era muy diferente. Su piel era suave, su pecho llenaba su ropa esta vez y su brillante cabello ondulado era blanco como la nieve. Limpia la nieve esta vez. Solo sus ojos permanecieron iguales. Uno azul profundo, el otro color amatista. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rompió el hielo. Con los ruidos rugientes del motor, tuvo que gritar solo para escucharse a sí mismo. Mire por la ventana. Cuando el avión esté en su punto más alto, su altitud se estabilizará y el piloto nos indicará que es hora de que saltemos. Está bien, esperemos entonces. Dijo, todavía tan plácido como siempre. Realmente no le importaba en absoluto. ¿Encendiste todos los efectos especiales de simulación en tu sala de realidad virtual? Ella le recordó. Por supuesto, no soy estúpido. Oh, lo siento, y después de esto, se quedaron en silencio, esperando pacientemente a que el avión turístico alcanzara la altura adecuada. Cuando este último estuvo a más de 30.000 pies sobre el suelo, finalmente dejó de subir. Los saltos estándar en paracaídas se hacían a 12.000 pies, pero era un juego. No había necesidad de preocuparse por la falta de oxígeno o la temperatura peligrosa en los negativos. El piloto llamó a la puerta cerrada que aislaba la cabina, informándoles que podían comenzar. Ruby abrió con decisión la puerta vidriada que los aislaba del exterior. Se parecía a cualquier otra ventana de este avión y podría confundirse fácilmente. En este punto, Jake todavía se sentía indiferente a todo esto. El viento frío le abofeteaba la cara, pero aún podía imaginarse el potente ventilador funcionando a plena capacidad. Luego, se familiarizó con las tiras que se usaban para soltar el paracaídas principal y el de rescate si el primero estaba defectuoso. Naturalmente, en un juego, todo fue por motivos de realismo visual. El primer paracaídas siempre se disparaba como se suponía. También había un altímetro para comprobar tu altitud en cualquier momento en tu muñeca. Una vez listo, miró a Ruby, esperando el siguiente paso. ¿Y ahora? Ahora, saltemos. Ella lo empujó fuera del avión de cabeza. Su cuerpo fue arrojado boca abajo en un instante. La sangre se precipitó a su cabello, el aire lo azotó más y más fuerte a medida que su velocidad se disparaba. Su corazón latía cada vez más rápido a pesar de todos sus esfuerzos por recordarse a sí mismo que era solo una ilusión. En realidad, también estaba boca abajo, ya que las correas que se le sujetaban eran lo suficientemente rígidas como para permitir que la cápsula de realidad virtual cambiara su posición. Las cuerdas que lo colgaban estaban compuestas en parte con nanocomponentes que podían cambiar fácilmente su estructura, volviéndose más duras o más flexibles según el guión del juego que siguieran. Mientras Jake todavía estaba tratando de adaptarse a las nuevas sensaciones, Ruby pasó junto a él a toda velocidad, lanzándose como un cometa hacia el suelo. Claramente no era la primera vez que hacía esto. Intentó abrir los brazos y las piernas para estabilizarse, pero en ese momento estaba fallando patéticamente. A medida que su velocidad se hizo más y más rápida, sus niveles de adrenalina se dispararon, haciendo que su habilidad para razonar fuera cada vez menos predominante. Sin embargo, aún podía convencerse a sí mismo de que todo esto era falso. Pero mientras se repetía a sí mismo cuán falso era este juego de simulación, su cerebro de reptil entraba en pánico cada vez más. Su velocidad de caída superó los 200 km por hora, mientras saltaba en paracaídas por debajo de la marca de 6.000 pies. Después de esto, realmente perdió la calma y apenas pudo captar el entorno que lo rodeaba. Los árboles crecían ante sus propios ojos, al igual que los edificios de la ciudad de abajo. 3.000 pies. Jake ya no podía encontrar a Ruby, era demasiado rápida. El hecho de estar solo, a casi 1 kilómetro del suelo, no le ayudaba a controlarse. De alguna manera, logró salir de su miedo irracional. Recordó que solo tenía que tirar de la tira cuando estuviera cerca de los 1.000 pies. Entonces solo tendría que disfrutar de la vista y relajarse hasta su aterrizaje. Desafortunadamente, no tuvo suerte. Cuando cayó por debajo de los 1.000 pies, tiró del gatillo de su paracaídas, pero no pasó nada. Su pánico luego se reanudó alegremente con mayor intensidad. Mientras continuaba su caída, se rascó la cabeza buscando una solución, casi arrancándose algunos mechones de cabello. Cuando Jake finalmente recordó que todavía tenía un paracaídas de rescate, lo activó. Sin embargo, ya estaba muy cerca del suelo para entonces. La ironía fue que el paracaídas de rescate tampoco funcionó.
En ese momento, se vio a sí mismo salpicando en un autobús como una fruta demasiado madura que se cae de su árbol. Inconscientemente, desvió la mirada en el último segundo, cubriéndola con las manos. Su corazón dio un vuelco y su respiración se detuvo. Realmente vio toda su vida pasar ante sus ojos como si realmente estuviera a punto de morir. Sin embargo, el sonido aplastante que esperaba no llegó. Cuando volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba flotando 1 metro por encima del autobús contra el que se suponía que debía chocar. Estaba milagrosamente vivo. No pudo evitar estallar en carcajadas, con pequeñas lágrimas en el rabillo del ojo. Sintió tanto alivio que parecía irreal. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su pereza, nunca se había sentido tan feliz y relajado. Luego escuchó algunas risas ahogadas, que rápidamente se hicieron más y más fuertes. PFFFFFT. Muaaya. Te tengo, ¿verdad? Si pudieras ver tu cara cuando pensabas que ibas a morir. Jajaja, me alegraste el día. No puedo dejar de reír. Ruby estaba detrás de él, acurrucada en el suelo, con espasmos irregulares entre 2 ataques de risa. Su cara estaba sonrojada y estaba resoplando y resoplando entre risas. Ella se había reído totalmente. Al darse cuenta de que era su plan desde el principio, Jake no pudo evitar sentir una profunda vergüenza. Su rostro también enrojeció en consecuencia. Ella lo había visto totalmente y le dio una lección memorable. Para ser honesto, Jake había disfrutado de su primer salto en paracaídas. Ahora sabía que incluso una ilusión podía parecer real. Estaba ansioso por volver a intentarlo. Está bien, admito mi derrota. Ahora deja de reírte estúpidamente así. Dijo con una cara exasperada. Unos minutos después, Ruby finalmente se calmó. Al final, ella lo hizo probar muchos juegos de simulación durante esta tarde. No había ningún cliente nuevo después de ella, así que no había que rogarle que siguiera jugando con ella. Harry y Camille tampoco los molestaron, probablemente bastante atascados con sus propias preocupaciones. De los varios juegos de simulación que Ruby le hizo jugar, pronto se dio cuenta de que todos estaban relacionados con la alta velocidad y la libertad. El favorito de Ruby era un simulador de vuelo. No volar en el sentido de pilotar aviones, sino un verdadero modo de vuelo de superhombre. Básicamente, podrías volar a cualquier velocidad alrededor de la Tierra. Incluso Jake se divirtió mucho buscando su propia casa. Visitaron muchos monumentos históricos, volaron sobre los océanos, incluso intentaron subir a la Luna. Curioso, también visitaron las ciudades bombardeadas. Sin embargo, era obvio que al juego le faltaba información sobre estas áreas. Excepto por algunas arenas cenicientas, no había nada más en estos páramos. Cuando finalmente llegó el momento de cerrar el centro VRGF, Jake pudo sinceramente declarar que había pasado uno de los mejores días de su vida. Y en el trabajo, encima. Se despidió de Ruby, deseándole un regreso seguro a New London con su tía. Jake sabía que probablemente no volvería a verla en mucho tiempo y, sorprendentemente, se sintió un poco triste en su interior. Todavía era una de las chicas más feas que jamás había visto, pero comparativamente, su belleza interior era resplandeciente. Incluso mucho después de que ella dejara el centro de realidad virtual, Jake seguía perdido en sus pensamientos. Ignoró por completo la notificación proveniente de la función de coaching, todavía preguntándose cuándo se volverían a encontrar. Mañana. En unos años. El oráculo nunca respondería. Primera misión. Cuidar al próximo cliente como si fuera tu alma gemela. Misión cumplida. Calificación perfecta. Capítulo 016. Missing Cases. Recompensas. Primera buena impresión de Ruby Ale. Ella te recordará. Habilidades de comunicación. +1, divertirse y hablar normalmente es suficiente para romper tu coraza de soledad. Nivel de autoridad. +5%, 100 antes de subir de rango. Por sí mismos, las recompensas parecían faltar. Sin embargo, era necesario considerar el hecho de que no había recompensas reales de la misión, excepto por el aumento de su indicador de experiencia de nivel de autoridad. El resto fue lo que obtuvo por su propio esfuerzo. Incluso la mejora de su habilidad de comunicación no era tan extraña. Era un introvertido, solitario y cínico, con una actitud apática para casi todo. El simple hecho de obligarse a sí mismo a seguir el camino de esta misión lo había obligado a salir de su zona de confort. Agregue a esto que Ruby era lo opuesto a su ideal físico, realmente se había empujado más allá de sus límites. Al menos al principio. Después de un tiempo, terminó disfrutándolo, lo que hizo que esta misión fuera sin esfuerzo hacia el final. Podía sentir que su comportamiento tuvo un gran avance en algún momento. Actuó de manera más natural y no sintió que tenía que forzarse a sí mismo para mantener la conversación y la diversión.
También descubrió que las cosas que juzgaba aburridas o poco interesantes podían resultar muy diferentes cuando se hacían con las personas adecuadas. Curiosamente, todo esto fue suficiente para impulsar su habilidad de comunicación hasta 5 puntos en lugar de los 4 puntos anteriores. El humano adulto promedio que tenía 10 puntos todavía se consideraba anormalmente malo para comunicarse. Según Shi, incluso una persona algo tímida podría mentir o actuar con normalidad cuando sea necesario. Comparativamente, Jake no pudo. Primero, ser asocial lo hizo mucho menos expresivo que la persona promedio. Incluso si encontrara $1.000.000 debajo de su almohada al despertarse una mañana, probablemente ni siquiera sonreiría. Pero sería muy feliz por dentro. Era un problema típico de los nerds y las personas que se aislaban demasiado. Fácilmente podrían usar caritas, emoticonos o abreviaturas como LOL o pero su verdadero rostro detrás de la pantalla siempre sería inexpresivo. A la larga, crearía discrepancias entre lo que realmente sentían y cómo se comportaban. Jake no fue la excepción. El 5% de los puntos necesarios para subir de rango su nivel de autoridad tampoco estaba mal, pero sin ninguna repercusión en su vida actual. Necesitaría satisfacer muchos más caprichos del coaching antes de ver cambios reales. Shi, ¿qué puede hacer por mí mejorar mi rango de Oracle? ¿Debería ser esta una de mis nuevas prioridades? Le preguntó a su IA favorita, sacándola de su sueño. Había estado en silencio casi todo el día. Es muy importante. Pero no puedo decirte exactamente por qué ya que tu nivel de autoridad es insuficiente. Explicó pacientemente. Sin embargo, lo que puedo decirte es que mejorar tu rango de Oracle tiene muchos usos. En primer lugar, estará cada vez menos restringido cuando se trata de buscar información. Cuanto más alto sea su rango, más detallada será la información que puede obtener. También podré responder más libremente. En segundo lugar, solo las funciones más básicas de su dispositivo Oracle están actualmente desbloqueadas. Estas funciones disponibles también se pueden actualizar. También hace lo que implica el término. Le da más autoridad cuando se trata de interactuar con otros dispositivos de Oracle. ¿Recuerda acerca de poner los dispositivos de Oracle en contacto entre sí? El rango más alto podrá acceder a la mayoría de la información, como el estado y las rutas en curso, sin obtener el consentimiento del propietario del otro brazalete. El nivel de autoridad era mucho más importante de lo que había imaginado originalmente. Su rango 0 estaría bien por el momento, pero a medida que más personas subieran de rango a su oráculo, se volvería más vulnerable. Después de limpiar la tienda de RV y poner en orden todo el equipo de RV, Jake se despidió de Harry y Camille. No era consciente de la diferencia, pero ambos sintieron inconscientemente que su cara hastiada estaba un poco menos en blanco hoy. Jake volvió a casa sin encontrar ningún percance. Crunch estaba durmiendo tranquilamente en la almohada de su cama, ni siquiera se le pinchó una oreja cuando abrió la puerta principal. A este gato negro no le importaba nada mientras estuviera bien alimentado y tuviera un techo sobre su cabeza. En este aspecto, eran muy similares. Intrigado por las noticias sobre los cambios en la sociedad causados por los oráculos, encendió su televisor mientras se acomodaba en su casa. La sociedad se sumió en el caos. Misceláneos incidentes seguían viniendo uno tras otro. Algunos tipos inteligentes descubrieron que podían obtener cualquier número de teléfono privado simplemente deseando llamar a la persona de su elección. Su guía de las sombras tocaría el número que tenían delante y solo tendrían que imitarlo. Como resultado, el presidente de la Tierra, ministros, actores y actrices, cantantes y otras celebridades pasaron un día terrible. Afortunadamente, pronto descubrieron que era posible que su Oracle filtrara las llamadas entrantes por sí mismos. Igual que poner en la lista negra un número de teléfono, pero mucho más eficiente ya que podría determinar gracias a la capacidad de coaching si contestar las llamadas desconocidas era realmente beneficioso. Como Jake no tenía muchos amigos, no se preocupaba por esto. Aunque también tuvo consecuencias positivas. Ahora podía contactar fácilmente a cualquiera. Incluso Ruby, a la que acaba de conocer hoy, podría llamarla ahora mismo si así lo deseara. Por supuesto, él no haría eso. Otra noticia lo sobresaltó. Sin embargo, no tenía nada que ver con los oráculos. Cada vez había menos gatos y perros callejeros. También escaseaban otras aves comunes de ciudad como palomas, gorriones o cuervos. El contratiempo fue que este fenómeno ya se había notado durante varios meses. Fue solo que a medida que el tiempo siguió volando, se hizo más y más evidente y los científicos se volvieron más y más alarmistas. Cuando escuchó esto, Jake no pudo evitar recordar al ratón aterrador arrastrando a un gato agonizante y sin extremidades en la oscuridad. ¿Fueron las desapariciones de estos animales tal coincidencia?
Incluso si fuera 2 veces más estúpido, no lo pensaría. Sin embargo, había algo aún más aterrador con este asunto. La llegada de los dispositivos de Oracle debería haber dado una solución fácil para encontrar una explicación satisfactoria. Por ejemplo, si recordaste a alguno de estos animales callejeros, o si una de tus mascotas fue declarada desaparecida, podrías desear volver a encontrarte con ellos en la forma más breve. Si este deseo no tiene ninguna ruta válida, ¿puede intentar dónde ha muerto mi mascota? A partir de esto, incluso podrías encontrar quién o qué lo mató. Solo si su muerte fue natural, por una enfermedad o algo por el estilo, la predicción no podría dar resultados. El problema era que, estadísticamente hablando, todos los perros y gatos callejeros no podían desaparecer por la misma razón. Además, en este caso, se habrían descubierto cadáveres. Habría signos claros de una epidemia. Los animales salvajes no caerían muertos sin razón. Habría síntomas precursores como pérdida de cabello, fiebre, sangrado, inflamación, comportamiento anormal, etc. Entonces, ¿por qué ni siquiera pudieron encontrar una criatura o persona responsable? Si fueran presa de otro depredador, debería haber sido identificado desde entonces. Después de todo, los brazaletes de Oracle eran así de poderosos. Sin embargo, no lo hicieron. El riesgo era demasiado alto y las implicaciones de su conjetura demasiado espantosas. Jake recordó los rasgos agonizantes del gato, luego deseó poder encontrar a su asesino lo antes posible. Pero predicción permaneció muda. No se encontraron rutas. Inmediatamente deseó encontrar el ratón directamente. Todavía no hay resultados. Su espantosa hipótesis había sido confirmada. ¿Sí, se puede excluir una criatura en la tierra de los cálculos del oráculo? No me mientas. Ordenó con voz ronca. Y debería ser imposible. Admitió. Debería, pero claramente no lo es. Gruñó con frustración. Este mouse no tenía un dispositivo Oracle y ahora no se puede encontrar con un camino si lo deseo. Quiero la verdad. Y no me digas que mi nivel de autoridad es insuficiente. Si muero por esto, morirás. Conmigo ya que estamos unidos. Shi mantuvo su silencio por un tiempo. Jake no sabía si estaba consultando su base de datos o reportando algo al supervisor del oráculo por encima de ella. Después de lo que pareció ser una eternidad, respondió. Y ella suspiró. Nivel de autoridad insuficiente. Mierda. Escúchame, Jake. Tus instintos no están equivocados, pero no puedo informar de esto al supervisor del oráculo. Si lo hago nivel de autoridad insuficiente, los humanos necesitan más tiempo. Necesitas más tiempo para adaptarte. Sube el rango de tu oráculo y sigue al entrenador. Esta es tu única esperanza. Capítulo 017. The White Survival. En este preciso momento, Jake sintió un miedo visceral recorriendo su cuerpo, piel de gallina por toda su piel. Tan bueno para procrastinar como era, no podía ignorar tal urgencia. La gente perezosa podía posponer las tareas y los deberes, pero no las amenazas a su vida. Estaba demasiado perturbado para emprender algo esta noche. Ni siquiera pudo reunir la energía para cocinar algo. Al final, se acostó temprano. Mañana sería un día mejor. Al despertar, se sentía en gran forma, pero su estado de ánimo era sombrío. El movimiento correcto en esta situación ya no estaba tan claro. Ya había cosas en la Tierra que las predicciones del oráculo no tuvieron en cuenta. El oráculo debería haber convertido su aburrida vida en una emocionante, llena de esperanzas. En cambio, volvió al punto de partida. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Shi le dijo que siguiera las recomendaciones de la habilidad de coaching. Pero este último guardó silencio esta mañana. Por lo que dijo Shi el día anterior, no podía informar la situación al supervisor del oráculo por su propio bien. Sin embargo, su oráculo personal naturalmente incluyó en sus cálculos todo lo que sabía. Misiones de mierda como series de flexiones de brazos o correr unos pocos kilómetros habían sido reemplazadas por un mutismo insoportable. Su estrés aumentaba, pero no se le ocurrían ideas satisfactorias. Sin embargo, Jake hizo una cosa. Envió un mensaje a Camille, su superior en el trabajo, informándole que estaría ausente por un periodo prolongado. Razones personales. No estaba preocupado por la falta de dinero. Su inversión ya estaba mostrando una gran promesa. Sus $40.000 tenían un alto potencial de retorno. Todavía no lo sabía, pero una gran empresa había trabajado en vano durante 3 décadas en un motor warp drive. Un éxito permitiría a los humanos construir naves espaciales capaces de viajar más rápido que la luz. La velocidad de la luz no podía ser superada, pero el espacio y el tiempo podían deformarse con suficiente energía. El motor de deformación hizo posible tal hazaña.
Hubo muchos obstáculos que superar, como encontrar una fuente de energía lo suficientemente potente, elegir los materiales adecuados o simplemente resolver fórmulas matemáticas relacionadas. Esta firma llevaba años al borde de la quiebra, sobreviviendo gracias a subvenciones y donaciones internacionales. Con la aparición de los oráculos, superaron su último obstáculo. Podrías imaginar el impacto de tal avance tecnológico cuando se registró la patente. Jake era ahora un feliz accionista de esta empresa. Su inversión inicial ya se había duplicado y superaría su objetivo de $400.000 en 3 días a más tardar. Desafortunadamente, fue inútil. Jake tuvo la intuición de que no tendría la oportunidad de disfrutar de su riqueza por mucho tiempo. No encendió la televisión esta mañana. Las noticias serían peores. Ha llegado el momento de tomar su destino en sus propias manos. Los Wilder eran inteligentes. Esa era la verdad absoluta de la que estaba seguro. Sin embargo, también era su grillete. El que lo hizo indolente y pasivo. Le hizo dudar de sí mismo. Respiró hondo y luego comenzó a formular una serie de deseos. Quiero sobrevivir, quiero volverme invencible. No dieron resultados. Tiene sentido. El oráculo no podía dar un camino imposible. Incluso él no lo creería si tal camino existiera. Por lo tanto, probó deseos más razonables. Quiero mejorar mis posibilidades de supervivencia, quiero ser más inteligente, quiero ser una mejor versión de mí mismo. Casi no era tan impresionante, pero funcionaría. Se activó la capacidad de predicción y se calcularon las rutas. Esta vez, los pads producidos fueron sofisticados. Todos eran similares, pero todavía ligeramente diferentes según donde se pusiera el énfasis. Después de probar estos deseos con diferentes plazos, se dio cuenta de que estos caminos tomarían años, pero obtendría los primeros beneficios en pocos días. Se dio prioridad a lo que podría aumentar inmediatamente su tasa de supervivencia. Los senderos también tenían que ser seguros. Finalmente fijó su elección en un camino más corto. Sin embargo, todavía tomaría cerca de 6 meses. Fue bajo el supuesto de que no holgazanearía ni una sola vez y lo seguiría al pie de la letra. Recompensas. Fuerza más 10, agilidad más 10, constitución más 10, vitalidad más 5, inteligencia más 3, percepción más 1, aprendizaje de múltiples conocimientos y habilidades relacionados con la supervivencia. Era difícil imaginar cuántos efectos podría traer a la vida de uno. No lo convertiría en un superhombre, pero ciertamente era un objetivo inalcanzable para la mayoría de los humanos antes de la llegada de los oráculos. 3 puntos en inteligencia eran dudosos. Básicamente lo convertiría en uno de los tipos más inteligentes de la Tierra. Dichos caminos eran interesantes porque de hecho estaban subdivididos en muchos pasos con sus propias misiones de coaching. La razón era que se podían hacer en cualquier orden, aunque sería más inteligente trabajar en ellos simultáneamente. Misión. Mejora tus conocimientos y habilidades de supervivencia. Nivel de autoridad. Más 40%. Se dio una larga lista de libros o actividades a realizar para leer y aprender de memoria. No valía la pena considerarlo. Con su mentalidad de procrastinador, se daría por vencido demasiado pronto. Misión. Mejora tus habilidades de comunicación. Nivel de autoridad. Más 30%. Misión. Mejora tu cuerpo y cerebro. Nivel de autoridad. Más 30%. Tan pronto como encendió los senderos, se dio cuenta de que sería doloroso y costoso. Sus mezclas veganas baratas se consideraron inadecuadas para su objetivo. Primero, tendría que volver a ir de compras. En segundo lugar, tendría que preparar y cocinar todas sus comidas. También tenía suplementos dietéticos para comprar de los que no sabía nada. Básicamente, le costaría un brazo y una pierna. Si añadiera a la ecuación los libros y las posibles lecciones que tendría que pagar, se habría arruinado en un instante sin su prudente inversión. También se le pidió que comprara armas ilegales. En Francia, difícilmente podría hacerse con armas de fuego sin tener una licencia específica. Las armas blancas eran diferentes, pero las espadas o katanas eran en su mayoría coleccionables. En cuanto a las armas de fuego, Jake podría llamar a su tío Kallen. Este hombre de mediana edad de aspecto amable tenía antecedentes militares y solía ser coronel. Se había jubilado anticipadamente para comenzar una carrera en la política. Fue un fracaso, pero aún tenía muchos contactos. La vida estaba llena de sorpresas. Hacía meses que no llamaba a su tío y ahora estaba a punto de llamarlo por segunda vez en 2 días. El tío Kallen respondió al primer pitido. Oye, Jake. Estaba pensando que no escucharía tu voz antes de unos meses con todo el dinero que te presté. El viejo coronel bromeó con un tono un tanto alegre. No te preocupes, tendrás tu dinero con intereses en unos días. Él garantizó. Te llamo por otra razón.
Necesito algunas armas de fuego y mucha munición. El tío Kallen, que estaba recortando los setos vegetales alrededor de su villa, dejó caer sus tijeras al escuchar la demanda de su sobrino. ¿Has perdido la cabeza? ¿Para qué quieres un arma de fuego? Obviamente, para protegerme. Jake dijo solemnemente. También decidió advertir a su tío. No eres estúpido, tío. El secreto del gobierno, la nave espacial extraterrestre, las noticias recientes. Pregunta a tu oráculo, naturalmente encontrarás algunas anomalías en sus respuestas. Si no tienes un arma, deberías conseguir una también. Kallen reflexionó sobre sus palabras por un momento. Tal vez, recordó algunas noticias recientes o tal vez estaba interrogando a su propio oráculo en este momento. Después de unos minutos, había tomado su decisión. Está bien. Tendré que preguntarle a mis viejos amigos, pero definitivamente puedo conseguirte una licencia adecuada. Recientemente, la red oscura ha sido demasiado riesgosa, así que no intentes buscar allí. Jake casi le dio una palmada en la cara. ¿Este viejo zorro realmente pensó que estaba trabajando para la mafia o algo así? Ni siquiera sabía cómo acceder a la Darknet. Cierto, era un tramposo eminente en los videojuegos. Sin embargo, a excepción de eso y una pequeña cantidad de descargas ilegales, era un ciudadano legítimo. Luego, intercambiaron una pequeña charla entre ellos antes de colgar. Jake también trató de contactar a su prima Anya para advertirle también, pero no pudo ser localizada. No era inusual viniendo de ella, así que no se preocupó por esto. Jake pasó la mañana ocupándose de su lista de compras en el centro comercial. El carrito de compras anterior que había guardado con él desde su última salida todavía lo acompañaba fielmente. Cuando finalmente regresó a casa, se había vuelto pobre de nuevo. Sin embargo, fue solo temporal. Su cuenta bancaria volvería a estar completamente sana en unos días. Dio de comer a su gato, se relajó durante una hora más o menos y finalmente respiró hondo y decidido. La pereza era fuerte en este. No sería fácil para él actuar al contrario de lo que le decían sus instintos. Se vistió con un conjunto de entrenamiento que no había usado desde sus días de universitario. Al principio, quería usar un pantalón corto suelto y una camiseta con el intenso calor, pero el guía de las sombras había decidido que no haría nada bien por sí mismo. Cuando Jake salió de su apartamento, estaba vestido como para un entrenamiento de invierno, incluso con una parca encima de su atuendo. Él era sudando como un cerdo viejo llevado al matadero. Su motivación ya lo estaba abandonando. Quería volver. Pero luego, caminó al lado del callejón oscuro que todavía le estaba dando pesadillas. No podía oír ningún ruido en el interior. Estaba convencido. Ya no había gatos callejeros en este carril. El miedo lo golpeó con toda su fuerza, dejándolo jadeando pesadamente. Cuando se calmó, se juró a sí mismo que nunca dejaría que un ratón o cualquier otra monstruosidad jodiera su mente. Su determinación se elevó de nuevo. Había comenzado su primer entrenamiento de una larga serie. Capítulo 018. New Routines. En ese momento, Jake tomó una decisión. Copiaría cada uno de los movimientos de su Shadow Guide hasta el final. Sería duro, se sentiría aburrido, tal vez quisiera darse por vencido, pero era el viejo él. La mayoría de las personas que ceden siempre se verán asaltadas por dudas e incertidumbres. Dudar es algo poderoso. Te protege de cometer errores estúpidos, evita la confianza ciega y los errores de juicio. Sin embargo, también era tu peor enemigo ya que se alimentaba del miedo y la baja autoestima. Las personas con sobrepeso soñarían con perder peso, pero fracasarían o se rendirían a mitad de camino. El desconocimiento, las malas elecciones en la alimentación pueden ser la razón de estos fracasos, pero la desesperación fue el detonante que los hizo abandonar. ¿Y cuál era el mejor combustible para la desesperación? Dudar de uno mismo. Con Oracle, tenías la certeza de que estabas siguiendo el programa de adelgazamiento más perfecto. Fue personalizado y, naturalmente, sería un éxito si se seguía. Las tendencias dietéticas populares eran tentadoras, pero si los beneficios inmediatos no fueran tan buenos como imaginaba, su fuerza de voluntad se derrumbaría. En psicología, hubo varios mecanismos implicados que hicieron que la tasa de fracaso fuera tan alta. Por ejemplo, las excusas "he llegado hasta aquí". También podría terminar y vendiendo tu futuro. Trabajaron en tándem. En un momento de debilidad, te comes una rebanada de pizza, luego dos y finalmente la pizza entera. Pero está bien, porque mañana lo compensarás. Una actitud de negación también era un clásico. Solo una vez está bien, no subiré de peso con solo un helado. Este tipo de negación. El oráculo evitó estos contratiempos. Porque siempre tenía razón. Si actuaste de manera diferente a tu guía de las sombras, estabas equivocado. Te hizo responsable de tus fracasos.
Pero para que esto funcione, necesitabas tener al menos un poco de fe en tu pulsera. Hake precisamente tenía la intención de hacer eso. El buscador de sombras empezó a correr y él lo siguió obedientemente. Solo tenías que mirarlo para darte cuenta de qué tan mal estaba su estado físico. Esta base era un largo túnel sin fin. Hake solo podía mirar hacia la sombra inagotable, siempre empujando hacia adelante como si nada. Después de un tiempo desconocido, se derrumbó en una acera. Frente a él, había un enorme centro de acondicionamiento físico. El más grande de Nuevo París. Tenía todas las instalaciones que podrías desear. Piscina de 50 m de largo, sala de pesas, salas especiales para baile, artes marciales, yoga y programas de remodelación. El equipo era de primera categoría y había una amplia gama de actividades para elegir. Este lugar sería como un segundo hogar para él en los próximos días. Hake ya estaba cansado, pero al oráculo no le importaba. Llevó una bolsa de deporte con él, por lo que tenía todo lo necesario para entrenar allí. Bebidas especiales, ganadores, suplementos, estaba listo. Los deportistas eran numerosos aquí. El nivel de condición física también era bastante alto. Camarones como él no eran comunes. Si no fuera por su masa de cabello y su espesa barba de 2 semanas, se habría sentido inseguro acerca de su hombría. Misión. Hazte un corte de pelo y afeítate a la moda. Recompensa. Ya no te verás como un mendigo. Nivel de autoridad. Más 0,1%. Sí, es tu culpa. ¿Verdad? El mendigo la acusó con cara de dolor. Era el tipo de persona que guarda rencor por el más mínimo agravio. No soy yo. ¿Por qué me importaría tu vellosidad? Ella replicó con un aire de desdén. Entonces, ¿por qué la habilidad de entrenador propuso esta misión justo ahora y no esta mañana cuando fui de compras? Porque habría sido inútil. La misión apareció porque te incomoda. Si le diera todas sus misiones futuras a la vez, ¿cuál sería el punto? Ni siquiera entenderías por qué debes hacerlas. Está bien, lo entiendo, pero lo haré mañana. Estoy empapado de sudor, ahora mismo. Como desee, maestro. Ahora, continúa con tu entrenamiento. De hecho, había un salón de peluquería en este gimnasio. Solo tenía que programar esto antes de hacer ejercicio al día siguiente. Después, pasó su peor tarde desde la vez que sus primos se burlaron de él en una cena familiar de Navidad donde estaban reunidos todos los Wildert. Imitando al guía de las sombras, levantó pesas, se estiró, hizo un entrenamiento de intervalos de alta intensidad, volvió a estirarse y así sucesivamente. Paradójicamente, no fue tan difícil que no pudiera continuar con los ejercicios. Era precisamente el tema. El camino sabía lo que hacía. Los pesos eran bastante ligeros, los tiempos de descanso lo suficientemente largos. Sin embargo, había muchas cosas que estaba descubriendo por primera vez. Cuerda de batalla, cuerda para saltar, lanzamiento de pesas, entrenamiento de movilidad y equilibrio, algunas técnicas extrañas de yoga y respiración. También había muchos movimientos fisiológicos para practicar como puñetazos, patadas, rodar o escalar. En general, fue un entrenamiento bien pensado, sin pasar por alto ningún detalle. En algún momento, Hake dejó de reflexionar sobre la lógica detrás de todos estos extraños ejercicios. Estaba recibiendo miradas burlonas de otros seguidores del gimnasio sin parar, pero no le importaba. Estaba demasiado concentrado en su tarea. Curiosamente, no era la única persona que practicaba ejercicios que no parecían tener sentido. Cada ser humano seguía su propio camino y, como resultado, los comportamientos anormales se estaban convirtiendo en la nueva norma. Cuando llegó a casa, su cuerpo de nerd estaba muerto de cansancio. Su energía se ha gastado y, a pesar de la ausencia de rigidez y dolor muscular, sintió como si su cuerpo hubiera sido atropellado por una excavadora. Hake tomó una merecida ducha antes de pasar al siguiente paso. La siguiente prueba no fue más fácil en lo más mínimo. De hecho, podría ser aún más duro. Un pequeño recordatorio, la habilidad cocinar de Hake tenía 1 punto cuando el ser humano promedio tenía 4. Cocinar pasta o arroz estaba bien, pero cualquier otra cosa iba mucho más allá de su campo de especialización. Tendría que concentrarse y seguir los movimientos de Shadow Guide con mucho cuidado. No sabía qué receta estaba siguiendo. Su talento culinario era casi inexistente por 2 sencillas razones. Ningún interés y ninguna destreza. No era bueno con las manos y sus pocas novias lo podían confirmar y cuando el aburrimiento podía golpearlo incluso durante el acto más íntimo, fácilmente podía imaginarse qué tipo de cara de mierda estaba haciendo en este momento. Bueno, estaba sollozando. Picar cebolla y ajo. El guía de las sombras estaba realizando increíbles habilidades con el cuchillo, cortando las verduras a gran velocidad.
Mientras hacía todo lo posible por seguir a su prodigioso doppelganger, la comida iba tomando forma. Era un guiso sencillo con grandes trozos de carne de pollo y una variada selección de verduras. No es el plato apetitoso con el que estaba soñando. Sin embargo, no había duda de que resultaría una comida sana y equilibrada. La fragancia que emanaba de la olla estimulaba y tentaba sus sentidos. Este guiso estaba lleno de promesas. La revelación inesperada fue que la cocina abarcaba muchas subhabilidades. Necesitabas un agudo sentido de la observación, la capacidad de discernir diferentes olores y sonidos de cocina. El buen control, el dominio de los cuchillos, el conocimiento de cada instrumento de cocina, el conocimiento de las recetas, formaban parte de una misma habilidad principal reconocida por el sistema. Jake no tenía idea de cómo Oracle calculó el puntaje final, y en realidad no importaba. Sin embargo, lo que sí sabía era que su guía de las sombras no se contentaba con simplemente presumir. Quería que Jake se lanzara emocionalmente al acto de cocinar. Cuando el guía aparentemente estaba inmóvil pero, de hecho, estaba oliendo por encima del estofado, Jake podía sentirlo. No fue una imitación tonta. La verdadera hazaña fue lograr la misma forma de pensar que tenía la sombra mientras cocinaba. Era un estado extremadamente concentrado. Si no lo supiera mejor, habría pensado que este último había ido all-in al póker con solo un lamentable par de dos. Después de aproximadamente una hora, hirviendo a fuego lento a temperatura media y, a pesar de muchos errores, Jake cocinó el mejor plato de su vida. Incluso Crunch se lamía los labios y babeaba sobre la olla. Un gato y un humano se miraron como dos enemigos mortales, pero Crunch no tardó en recordar de quién era la mano que lo alimentaba. Jake no era una persona egoísta, al menos no con un gato, así que sacó dos platos y sirvió porciones generosas para ambos. La verdad era que no era libre de atiborrarse de comida como deseaba. El camino seguía activo. Las cantidades de comida estaban controladas, no se dejaba nada al azar. La comida resultó ser deliciosa. Sin embargo, el placer que esperaba no llegó. De hecho, ni siquiera podía comer en paz. Para mejorar su inteligencia, el oráculo había inventado para él muchos juegos mentales que no podía saltarse. Eran rutinas simples como cepillarse los dientes, escribir y comer con la mano opuesta, leer boca abajo, concentrarse en el momento presente o aprender conocimientos relacionados con la supervivencia. Sin embargo, cuando los practicó todos, su cerebro pasó factura. Cuando se fue a dormir, Jake deseaba morir y nunca despertar. Apenas había sobrevivido a su primer día. Sin embargo, sabía que los siguientes meses solo serían peores, nunca mejores. Entonces, a la mañana siguiente, Jake se despertó a tiempo y su vida volvió a ser un infierno. Capítulo 019. Video Games en Reality. A la mañana siguiente, el nerd se afeitó. Nada de lo que estar orgulloso, pero demostró que se estaba tomando en serio las misiones de Oracle. Todavía no estaba acostumbrado a su nuevo estilo de vida. Cocinar consumía mucho tiempo y su corazón sangraba cada vez que consumía una fruta o verdura fresca. Si no fuera por la promesa de los próximos retornos de inversión, no habría sido capaz de perseverar. Sin embargo, Jake no se cortó el pelo. No había urgencia, y no debería afectar de ninguna manera sus posibilidades futuras de sobrevivir. Era más fácil para él soportar un entrenamiento espartano que socializar con gente nueva. Afeitarse ya era un buen compromiso de su parte. Las siguientes semanas, Jake vivió como un zombi, su agenda sin descansos. Primero cocinaba un desayuno balanceado, luego trotaba hasta el gimnasio antes de continuar con su entrenamiento. De vuelta en casa, se daría una ducha, cocinaría de nuevo para finalmente estudiar toda la noche cualquier conocimiento relacionado con la supervivencia que el oráculo quisiera que aprendiera. La buena noticia fue que mostró resultados rápidos. El oráculo no era el entrenador perfecto por nada. Cada acción que necesitaba realizar tenía una explicación lógica detrás. Después de solo una semana, su inteligencia aumentó en 1 punto. Estudiar, concentrarse y hacer juegos mentales tontos durante todo el día, a pesar de todas las expectativas, realmente lo hizo más inteligente. Sus habilidades culinarias mejoraron rápidamente al principio, ya que cada comida significaba una nueva receta para descubrir. Sin embargo, después de un tiempo, comenzó a desacelerarse y luego a estancarse. Su condición física tenía el mismo problema. Su resistencia, fuerza y flexibilidad mejoraron significativamente en los primeros días. Para su gran sorpresa, ni una sola vez sufrió dolores y molestias musculares. Por desgracia, tal curva de progreso no podría durar indefinidamente. El avance relámpago inicial fue estimulante para Jake. Desgraciadamente, la realidad tenía ese toque de amargura que un juego jamás tendría.
En la vida real, los beneficios, el progreso y el conocimiento no eran eternos. Era como si estuviéramos constantemente subiendo una escalera mecánica en la dirección equivocada, la más mínima pausa nos tiraba hacia atrás, haciendo que todos nuestros esfuerzos fueran inútiles. Después de 3 semanas de entrenamiento intensivo y dedicación, el nuevo estado de Hake ahora era el siguiente. Especie: Homo sapiens, especies humanoides primitivas, edad: 25, altura: 180 centímetros, peso: 87 kilogramos, salud saludable, fuerza: 11,5, 1,5 puntos, hombre normal: 10 puntos. Agilidad: 9, 5, 1, 5 puntos, hombre normal: 10 puntos. Constitución: 11,5, 2,5 puntos, hombre normal: 9 puntos. Vitalidad: 11,5, 2,5 puntos, hombre normal: 10 puntos. Inteligencia: 14,5, 1,5 puntos, hombre normal: 10 puntos. Percepción: 10,5, 0,5 puntos, hombre normal: 10 puntos. Dichos aumentos pueden parecer magníficamente placenteros, pero de hecho fueron solo el resultado de una respuesta adaptativa inmediata del cuerpo. La ganancia en fuerza: una simple adaptación del sistema nervioso. Su masa muscular, su calidad no había cambiado fundamentalmente. Su constitución y vitalidad. Por supuesto, tantos ejercicios cardiovasculares, la transición a una dieta nutritiva pero equilibrada, así como una adecuada higiene del sueño estaban destinadas a tener éxito. El número y tamaño de las mitocondrias aumentó rápidamente, al igual que la tolerancia al ácido láctico. La cantidad de glóbulos rojos y el volumen de sangre también se pudieron ajustar en un tiempo récord. Esta fue la razón principal por la que, incluso hoy en día, los atletas de resistencia todavía se preparan físicamente a gran altura cuando se va a realizar una competición. Algunos productos dopantes como la EPO tuvieron efectos similares. Sin embargo, estas rápidas adaptaciones fueron igualmente efímeras. La vuelta al nivel del mar, combinada con un cese brusco de la práctica deportiva, podría arruinar tus logros físicos en tan solo unas semanas. En cuanto a su agilidad, se la debía a una mayor flexibilidad, destreza, coordinación y equilibrio. Incluso su percepción había mejorado. Sin duda, un menor uso de la computadora y una mayor conciencia del entorno de uno jugaron un papel. En cuanto a sus habilidades, había adquirido otras nuevas y evolucionado significativamente en otras. Paradójicamente, a pesar de su aparente devoción por el camino, sus habilidades para procrastinar no habían disminuido ni un ápice. Sin embargo, ahora estaba siendo reprimido por dos habilidades que ya tenía antes: el pensamiento racional y el sentido común. Estas habilidades no eran excepcionales por derecho propio. Cualquier persona con un cerebro funcional, no parasitado por creencias absurdas, debería tener un nivel correcto. Lamentablemente, solo se necesitaron algunas deficiencias psicológicas para dejarlas de lado. De hecho, el sentido común de Hake era tan malo como uno podría imaginar. Para posponer las cosas y complacerte hasta tal punto, tenías que tener un talento innegable para ignorar lo que nunca debería ser. Escapar de los depredadores enterrando la cabeza en la arena fue un buen resumen de cómo vivía antes de conocer al oráculo. ¿Ya había cambiado? No, en realidad no. Tales cambios de personalidad tan profundos requirieron una cantidad considerable de tiempo y conciencia. Sin embargo, el oráculo merecía algo de crédito. Un programa de tiempo completo como el suyo tuvo el mismo efecto en él que una buena terapia conductual. De las muchas habilidades que había adquirido, la mayoría estaban realmente relacionadas con los diversos movimientos funcionales que había practicado durante su entrenamiento. Saltos, juego de pies, boxeo, esquivas, todo tipo de acrobacias y, finalmente, todo tipo de habilidades de supervivencia. Incluían encender una fogata, reconocer hierbas medicinales y usarlas adecuadamente, obtener agua o comida, hacer trampas básicas y hacer ropa o cuero con pieles y pieles. Además de esto, también aprendió primeros auxilios, costura e incluso cómo identificar todo tipo de materiales. Incluso con un coeficiente intelectual ahora cercano a 145, esta no era una tarea que pudiera lograrse en un periodo de tiempo tan corto. Después de 3 semanas, las habilidades que había estado practicando se veían así. Dominios de conocimientos y habilidades. Pensamiento racional y sentido común: 100 puntos, humano normal: 10. La mayoría de las personas piensan que siempre tienen la razón o que están llenas de sentido común, pero ¿cuántas de ellas realmente actúan con sensatez? Siempre has sido una persona lógica. No hay creencias ni supersticiones absurdas que nublen tu juicio y eres de mente abierta. Al superar sus instintos procrastinadores, ha puesto en primer plano el sentido común que ha descuidado.
Tenga en cuenta, sin embargo, que fue el miedo lo que lo llevó a ir en contra de su verdadera naturaleza. Sin él, o ante una estimulación más fuerte, podrías volver a caer en tus viejas costumbres. Informática. 76 puntos, humano normal. 8 puntos. Ya no estás en el nivel de principiante. Ingeniería cibernética. 51 puntos, humano normal. 1 punto. Ya no eres un novato. Comunicación. 5 puntos, 1 CAP 16 humano normal. 10 puntos. Estar solo por mucho tiempo dio a luz a la ansiedad social. Apenas puedes hablar con tus compañeros de trabajo y clientes. Su lenguaje corporal y elección de palabras rara vez transmiten su verdadera intención. Tampoco tienes la confianza ni las habilidades orales necesarias para realizar un discurso público o celebrar una conferencia. Acrobacias. 68 puntos, humano normal. 10 puntos. Solo podías hacer una voltereta hacia atrás, pero agregaste algunas cuerdas nuevas a tu arco. Con una buena coordinación y equilibrio, ahora puede adaptar rápidamente sus movimientos a la mayoría de las situaciones. Las competencias de gimnasia están muy lejos, pero al menos no pareces una patata cuando rueda. Lucha. 16, 9 puntos, personas normales. 5 puntos. Tienes un lado feroz dentro de ti. No juegas según las reglas. En caso de que estalle una pelea hipotética, la ingle, la garganta y los ojos serían sus objetivos instintivos. No eres valiente, pero no tienes ningún instinto de huida. Todos esos gestos que has estado practicando últimamente te han dado una buena base. Todavía no sabes nada sobre artes marciales, pero nadie puede decir que no puedes lanzar un puñetazo. Cocina. 21, 20 puntos, humano normal. 4 puntos. Cocinar por la mañana, al mediodía y por la noche verdaderas comidas gourmet dignas de ese nombre ha permitido que su talento como cocinero brille. Tu comprensión aún es rudimentaria, pero al menos has dejado de usar tu microondas. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para ti. Supervivencia. 34, humano normal. 0, 2 puntos. Sería arrogante de tu parte pensar que puedes sobrevivir un invierno desnudo en Siberia, pero al menos no te arriesgarás a envenenarte tontamente comiendo la valla equivocada. Si el entorno no es demasiado hostil y tienes una solución, podrás captarla. Tenía muchas otras habilidades, pero no eran lo suficientemente significativas como para ser mencionadas o incluidas en el cálculo del nivel de dominio de las habilidades anteriores. Todo iba bien. Entonces, ¿por qué Jake tuvo que enfrentarse a la realidad con tanta dureza? Una verdad sencilla. Al contrario de los videojuegos, en la vida real, podrías perder tus estadísticas y niveles de habilidad. Eso es lo que le pasó a Jake. Una mañana, decidió simplemente tener un merecido día libre. Ese día no entrenó, no cocinó, no aprendió ni revisó nada como debería. Al día siguiente, descubrió la terrible verdad. Sus atributos y habilidades habían retrocedido. No mucho, pero había perdido 0,1 puntos de inteligencia y 1 o 2 puntos en la mayoría de sus habilidades dependientes del conocimiento. Sus instintos procrastinadores luego volvieron a su máximo poder. El sentido común que le había permitido mantener el rumbo se derrumbó, dando paso a un profundo abatimiento. Después de 3 semanas de entrenamiento incesante, hacía tiempo que se había olvidado de ese misterioso ratón. El miedo que se suponía que lo llevaría a la acción, olvidado. Regresó a su yo perezoso e indolente original. Sin embargo, lo que Jake no sabía era que el resto del mundo, al que había ignorado durante su terrible experiencia, no estaba mejor que él. Capítulo 020. A New Hope. Había un rasgo común en la mayoría de las personas inteligentes. Mucho pensamiento, poca acción. Bienaventurados los de mente simple no era un dicho que simplemente existiera. Evidentemente, había una base para esta afirmación. Las personas que eran un poco más tontas que el promedio, o a veces simplemente hombres de acción, naturalmente estaban menos preocupadas por las implicaciones detrás de sus acciones. No se hicieron la pregunta ¿estoy perdiendo el tiempo? ¿O cuántos otros han fracasado antes que yo? Se contentaron con pasar a la acción, dejándose llevar por la corriente. Los procrastinadores eran todos, sin excepción, grandes pensadores. Se necesitaba un mínimo de inteligencia para cuestionar constantemente el significado de los propios objetivos, ponerlos en perspectiva y luego ignorarlos. La mayoría de ellos eran locos, planeando planes complejos para lograr sus objetivos, a menudo también bastante perfeccionistas. Sin embargo, cuando llegó el momento de tomar medidas para bien, estas personas se desinflaron y encontraron todo tipo de excusas. Había 2 razones simples para esto.
El miedo al fracaso, que era lógicamente proporcional a la inmensidad de la tarea a realizar, y el sentimiento de inutilidad, que podría resumirse en la pregunta ¿de qué sirve? Jake sufría del segundo caso. Si alimentabas tu imaginación con superhéroes invencibles, protagonistas completamente dominados que se volvían más fuertes y rápidos al aplicar simples preceptos como sin dolor no hay ganancia, estabas condenado a la desesperación. Agregue a eso una salida en forma de videojuegos y novelas web y terminó con alguien como Jake. Una persona a la que nada pudiera motivar, porque al fin y al cabo, no valía la pena. ¿Sí? Pensé que si había un camino, significaba que las recompensas se ganaban para siempre. ¿Por qué mis estadísticas cayeron después de un simple día de descanso? Jake se quejó como un niño malhumorado al que le acaban de arrebatar la piruleta. ¿Hablas en serio? Shi gruñó con desdén no disimulado. ¿Me podrías decir en detalle la receta del primer guiso que te hizo cocinar el camino? Jake jadeó, dándose cuenta de que la incertidumbre que había elegido ignorar todo el tiempo ahora se le devolvía a la cara. ¿Cómo podría? Han pasado 3 semanas, he estado cocinando sin parar, abarrotando todo tipo de cosas aburridas, sin tener un momento para mí mismo. Por supuesto, lo olvidé. Recuerdo vagamente algunos pasos, como picar cebollas o carne, pero la mayoría de los guisos tienden a verse iguales de todos modos. Las proporciones de las especias, la secuencia exacta, no tengo idea. Como dijiste, lo has olvidado. Después de todo, solo eres humano. Shi le recordó con voz comprensiva. Naturalmente, esto se refleja en sus estadísticas. O tal vez esperabas que el oráculo se apiadara de ti e inflara tus niveles de conocimiento para limpiar tu conciencia. Jake sintió que le venía un dolor de cabeza. Por el amor de Dios, tenía un coeficiente intelectual de más de 140, no de 40. Por supuesto, había pensado en eso. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer al respecto? ¿Renunciar incluso antes de que empezara? Podía ser estúpido a veces, pero aún no estaba tan senil como para olvidar que el mundo se estaba yendo al infierno. ¿Es posible al menos retener lo que he aprendido? ¿No desperdiciar semanas de esfuerzo en cuestión de días? Jake se preguntó en voz alta. Por supuesto que se puede hacer. Te olvidas porque la capacidad de memoria de tu cerebro es limitada, al igual que tu capacidad de atención. Shi explicó con tono aburrido. Un rayo de esperanza iluminó los ojos de Jake. Gracias, Sherlock. Entonces, ¿cuántos puntos de inteligencia necesitaría para no olvidar nada? Esa es una pregunta más difícil de lo que parece. La inteligencia que se muestra en su estado se calcula incluyendo muchas funciones cognitivas. La memoria es solo una de esas variables. La fórmula no es tan simple. Si la cantidad de información que puede retener se duplica, su inteligencia también puede duplicarse en la práctica, si sigue su capacidad de pensamiento. Sin embargo, si tu velocidad de reacción se duplica, tu inteligencia no necesariamente se duplicará en este caso. Tomemos el ejemplo de un gato. No importa cuánto tiempo intente capturar la luz roja de un láser, nunca entenderá que la fuente de luz proviene de otro lugar. Un cerebro más rápido no haría ninguna diferencia. Esa es una limitación fundamental. Una mejor memoria, por otro lado, podría ayudarlo a darse cuenta de que algo anda mal. O al menos, si lo hace, el gato lo recordará. Por favor, Shi, solo dame un número y rogó Jake, esperando en vano que lo salvaran de otro sermón. Si considero que tu cerebro está evolucionando uniformemente, diría al menos 200 puntos. Seguirás olvidando con el tiempo porque el cerebro tiene una capacidad de almacenamiento limitada, pero será insignificante. Jake estaba atónito. 200 puntos significaban tanta inteligencia que los genios más grandes del mundo parecerían un montón de retrasados. Eso equivalía a un coeficiente intelectual de 2000. Teniendo en cuenta que sus facultades cognitivas estaban en equilibrio, era aterrador. Su memoria sería 20 veces mejor por defecto, pero también lo serían su concentración y comprensión. En realidad, esto se traduciría en una capacidad de aprendizaje muy superior a ese número. Joder, ¿es eso posible? Verificar que los caminos se vuelvan invencibles o dominen el universo, eso fue lo primero que hice. ¿Y la respuesta? Nada, niet. Jake se enfureció por este movimiento encubierto de Shi. Autoridad insuficiente, Shi respondió con el mismo tono casual. Pero para su sorpresa, fue esa respuesta de odio lo que calmó a Jake. Acababa de darse cuenta de un absurdo en el funcionamiento del oráculo. Cuando pido deseos irracionales como desarrollar una inteligencia sobrehumana, no se genera ningún camino. En cambio, si le pregunto a Shi, ella me envía de vuelta a mi nivel de autoridad insuficiente. ¿Dónde está el truco? Ese era el quid de la cuestión. Ya había visto de primera mano que el oráculo no era infalible.
Había al menos un ratón salvaje riéndose en su cara. Entonces, la ausencia de senderos era realmente una señal de que era imposible. No necesariamente. Todavía existía la posibilidad de que los caminos no le fueran presentados, ya que se consideraban imposibles o fatales. Sí, los caminos en los que estoy pensando, ¿existen o estoy perdiendo el tiempo? Preguntó una última vez, solo para confirmarlo de una vez por todas. Eleva el rango de tu oráculo, y podría darte algunas respuestas. Pero recuerda que a veces la ignorancia es una dicha. Shi literalmente acababa de admitir que no solo se estaba engañando a sí mismo para poder recuperar algo de esperanza. La depresión que se había apoderado de Jake ese día y que estaba a punto de hacerlo volver a caer en sus viejos vicios, se había ido. Ahora solo tenía un objetivo: aumentar el maldito indicador de experiencia al 100% para aumentar su rango, que aún era 0, al rango 1. Solo entonces podría comenzar a planificar su futuro. Así que su primera buena idea fue volver al trabajo. Jake se había dado cuenta de que el oráculo lo estaba recompensando con una fracción de la experiencia necesaria cada vez que alcanzaba un hito en la búsqueda de sus caminos. El único inconveniente era que alcanzar el siguiente rango requería terminar casi todos los caminos en progreso. Llegar al final del camino a base de entrenamiento físico no podía hacerse en menos de 6 meses. Si decidiera estudiar todo el día, probablemente podría aprender el resto de los libros de la lista en unas pocas semanas. Desafortunadamente, 40 más 30% era solo 70%. Con el 5% que ganó al divertirse con Ruby, todavía le faltaba un 25%. Las únicas misiones que había dejado fuera hasta ahora eran aquellas que tenían como objetivo corregir sus habilidades sociales y mejorar su carisma. No porque fueran largos o dolorosos, sino precisamente porque lo obligaban a realizar un tipo de esfuerzo que le resultaba 1.000.000 de veces más horrible que entrenar en el gimnasio. Sin embargo, los hechos hablaron por sí solos. Jake podría obtener el 30% en solo unos días, siempre que estuviera dispuesto a superar los límites de su vergüenza. Por lo tanto, decidió, finalmente era hora de ir a esa maldita peluquería. Sería el primer paso para construir la imagen de su flamante yo. Estas 3 semanas de entrenamiento drástico habían al menos el mérito de cambiar por completo su morfología. No había perdido mucho peso en la báscula, pero la grasa había dado paso a los músculos. Muchos podrían haber pensado en el dopaje a principios del siglo XXI, pero con la tecnología de la década de 2100, no fue tan impactante. Aunque todavía era increíble. Su melena de cabello estaba más larga y enredada que nunca, pero al menos físicamente, ahora tenía cierto porte. Su piel era mucho más clara, sus ojos eran más brillantes y su cuerpo estaba bien definido sin parecer masivo. Para ser honesto, nunca se había visto mejor. Ah, y había un último detalle. Jake era rico ahora. En lugar de recuperar su dinero después de 3 días, como el camino le había recomendado al principio, se había tomado la molestia de ser paciente y dejar que su dinero creciera. El resultado fue lo que había esperado. El impacto de un motor Warp Drive fue mucho más impresionante de lo que imaginó originalmente. Todos los inversores querían una parte del pastel, y el precio de sus acciones se disparó en un instante. Con su episodio depresivo terminado, Jake se dio cuenta por primera vez de que era millonario y un joven apuesto con un futuro brillante por delante.